Acompáñeme porque ya está con nosotros Carlos Polimeni. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Complacido de volver a tu programa. Bueno, para mí es un honor que estés con nosotros. Está también Pacho O'Donnell aquí en el estudio, que estaba escuchando detrás de cámara qué era lo que estábamos diciendo. Carlos, periodista, escritor, guionista, docente, conductor de radio y televisión, tenés una trayectoria enorme. La verdad que es un gusto y proponerte un poquito, quizás una lectura relacionada con esto, ¿no? Hay una construcción por parte del gobierno de qué es lo que se supone que tenemos que interpretar que fue este ciclo político. Sin lugar a dudas, ¿no? Pensaba que si miramos esa época, la de respiración artificial, que es un momento clave, el cambio de la década del 70 al 80, pero todavía durante la dictadura militar. Sí. Respiración artificial de Ricardo Piglia, Los pichiciegos de Fouil y Flores robadas en los jardines de Quilmes de Jorge Asís. Son tal vez las tres obras cumbres de la literatura de los primeros 80 en la Argentina. Sí. La literatura de transición lenta hacia la democracia. Ricardo Piglia no era peronista ni muchísimo menos, estaba bastante más a la izquierda del peronismo, pero durante los años del kirchnerismo tuvo por única vez la oportunidad de dictar clases por televisión. 4 programas especiales sobre Jorge Luis Borges, acaso el mayor creador de ficciones de la historia argentina. Coincido. Al que además el macrismo, el pequeño macrismo ilustrado, unos pocos macristas que alguna vez leyeron, suele considerar muy importante en su condición de antiperonista, ignorando que Borges fue socialista libertario, fue anarquista, escribió un libro de loas a la Unión Soviética después de 1917 que luego quemó, fue radical de Hipólito Yrigoyen y finalmente, como buena parte de la clase media ilustrada, resultó antiperonista cuando apareció el fenómeno del peronismo. Borges escribió un poema sobre la lluvia, es un soneto. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia silenciosa. ¿Cae o cayó? La lluvia sin duda es una cosa que sucede en el pasado. Es un asunto que sucede en el pasado. Sí. Este gobierno, el de Mauricio Macri, es sin duda un asunto que transcurre en un pasado. Este gobierno ya es pasado. Entonces, como se sabe, ya ha pasado a la historia, y siempre apuntó a engañarnos con un cambiemos, que es una ficción para decir retrocedamos como sociedad. Se propone escribir un legado que en realidad nadie puede escribir de sí mismo, porque la versión definitiva sobre las cosas nunca las dan los protagonistas, sino un tiempo por venir. Y en ese tiempo por venir, recordaremos que la ficción que este gobierno montó para llegar al poder, que era una fuerza de centro, que venía a disponerse a dialogar con el resto de la sociedad, que eran caracteres templados y que era un gobierno de personas limpias por ricas contra un gobierno corrupto, resultó todo una gigantesca mentira, que además le explotó en las manos al propio gobierno apenas la sociedad pudo expresarse en elecciones definitorias como las PASO, o previas a las definitorias del 27 de octubre. Entonces, sin duda, este gobierno es un gobierno que transcurre en su propio pasado, no va a poder cambiar el veredicto de la historia. Y lo que quiere es escribir un veredicto que lo salve del juicio de la historia. Pero la mala noticia para Marcos Peña y sus elencos de trabajo, para los troles cada vez más en evidencia, y para aquellos que hoy saltan en garrocha hacia el otro lado, olvidando todo lo que hicieron y escribieron antes, hay una memoria histórica sobre este gobierno que la verdad lo sitúa como un gobierno con características casi previas a la existencia del peronismo en la Argentina. Siendo su gran enemigo el peronismo, o al menos esa es la interpretación que el gobierno ha tenido de sí mismo, la verdad que es un gobierno que propuso a la sociedad una serie de pactos que tienen que ver con 1930, con la década infame. Coincido, totalmente anacrónico con lo que uno podía llegar a mínimamente esperar. Entonces eso de actualizar a la Argentina, de relacionarlo con el mundo, no fue más que sujetarlo al Fondo Monetario Internacional. Y eso de que iba a ser el gobierno del diálogo fue todo lo contrario al diálogo. Fue un gobierno vengativo, persecutorio, que utilizó todos los resortes del poder del Estado y además su influencia sobre la justicia para hacer una serie de desaguisados que lentamente un nuevo gobierno podrá componer, pero básicamente, más allá de las palabras que son bonitas y más allá de las ficciones que a veces son atractivas, la sociedad argentina sabe cómo estaba antes y cómo está hoy.
¿Te sorprendió el resultado de las elecciones? No me sorprendió el resultado, me sorprendió en un punto, como creo que casi todo el mundo, la importancia del resultado. El 15-0 de diferencia. Era obvio que era una elección para que la oposición la ganara, las PASO, pero no era tan obvio que la iba a hacer por tanta diferencia. Hoy creo que con el escrutinio final la diferencia es un poco mayor, que Alberto Fernández llega a 48, me decía recién Pacho Donel en las PASO. Y entonces me parece que eso está casi liquidado como trámite. Ahora, que el gobierno se proponga escribir su propio legado, sí, dejar su propia herencia, verbalizar su propia importancia, la verdad que lo muestra en su desmesura pequeña, en su pequeña desmesura. Es una locura que solamente los dictadores aspiran a sembrar un legado y a imponer ese legado en el relato a su propia sociedad, que tiene su propia visión de los hechos. Puede ser utilizado, a ver, yo lo que digo es, bajo las reglas de la democracia, cualquiera tiene derecho a constituirse en representación política de un sector de la sociedad y acceder al poder, obviamente. Pero llama un poco la atención que esta operación que se está dando en este momento, obviamente, digo, estará buscando constituirse, porque Cambiemos hasta ahora era una novedad de características políticas. Hoy da la sensación de que se presenta o quiere presentarse a la sociedad como la alternancia lógica de lo que podría llegar a ser el peronismo. ¿Te parece que eso lo van a conseguir o no? Bueno, hay que ver si la implosión que significa la derrota en toda fuerza política también lo resultó para el kirchnerismo en 2015, ¿no? La explosión para adentro, las heridas que dejan, los reproches que vengan, etcétera, le permiten a la fuerza que hoy lidera Mauricio Macri, que para mí tiene su vida política casi finiquitada, convertirse en una alianza de progreso. A mí se me ocurre que hay muchos radicales muy resentidos, que hay dentro del propio Cambiemos demasiada cantidad de internas, y que a Macri en el fondo nunca le interesó la política. La política como el arte de la política, el arte del diálogo, de la convivencia y de la transformación posible de lo que está mal en un país. Le interesó el poder, le interesaron los negocios, le interesó servir a causas que tienen que ver con sus familias y sus amigos y sus socios, y que a esta altura debe estar pensando más en los cortinados de la casa donde va a vivir en Roma que en constituirse en un líder de una futura oposición. Si Cambiemos va en camino de ser eso que vos planteás, me parece que debe ser, o que será con otro liderazgo interno, que tal vez sea Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal o Marcos Peña. Puede ser una imposición de quienes están alrededor del presidente Macri, digamos, no necesariamente puede ser tal vez. Una inquietud de él directamente. Sí, yo creo que Macri, de verdad, fue puesto en un lugar que, como Bartleby el escribiente, tal vez no era el que más le convenía, ¿no? Tal vez hubiese preferido no hacerlo, hubiese preferido seguir siendo el millonario que siempre fue, el bon vivant que siempre fue, el conquistador serial de mujeres que siempre fue, más que tener que trabajar de presidente de una nación. Ocurrió también que en la elección previa al triunfo de Macri, la del 54% de los votos de Cristina en 2011, entre Wiener y Alfonsín, el segundo y el tercero, sacaron 17 y 15, el 32% de los votos, y que hubo que inventar por parte del establishment de Estados Unidos, los grandes poderes internacionales, un candidato con potencial de triunfo. Era el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y rodearlo de otras fuerzas a las que, como bien diría Borges, no las unía el honor, sino el espanto. ¿No? El espanto de no poder ganar elecciones. Entonces se unieron no por amor, sino por espanto. Y han gobernado espantosamente y sin amor, como está claro. Quiero mostrarles las declaraciones de José Luis Rodríguez, el Puma, que se entrevistó con el presidente en el día de hoy, que tiene que ver con esto que estábamos hablando. Lo escuchamos. ¿Chances de poder ganar en octubre? Totalmente. Muchos chances, porque la gente, yo creo que no debe cambiar, sino va a venir otra parte del plan de gobierno, que es ahora la gente. Ya las obras están hechas, ahora viene la parte social. Falta tiempo, la gente recapacita. Ahora están preparando la segunda empuje, fuerza, que es para el ser humano ahora, para la obra social. Ya las macro construcciones están hechas y ahí están, quedarán para siempre. Pero ahora viene la inversión realmente en el ser humano, en la obra social. Ahora, Puma, no hablaron un segundo de lo mal que la está pasando la gente, está sin trabajo. Usted dice, hicieron la base, la estructura, pero hay mucha gente que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes. También están peor en Venezuela. Sí, bueno, pero en Argentina, más allá de Venezuela. Hay una esperanza de libertad, hay una esperanza de que hay otra segunda empuje, otra segunda fuerza, que es para la inversión en el ser humano realmente, en la obra social.
¿Qué decir? No sé. Es decir, en medio de la crisis política y social, en medio de la crisis económica de hoy, con la 9 de julio llena de gente comiendo polenta, con crímenes por parte de la policía o los vigiladores que tienen a un porcentaje importantísimo de la sociedad, con la angustia de salir a la calle y que tenga más poder el uniforme que la lógica, con los gobernadores golpeándole la mesa a Macri diciéndole nos estás jodiendo, etcétera, etcétera. Que el presidente se dedique a atender al Puma Rodríguez, que es la decadencia misma hecha persona, un venezolano que ni siquiera vive en su propio país y que anda por el mundo haciendo publicidad del golpismo estadounidense sobre un país de la América Latina, revela no solamente un desconcierto general del gobierno, sino al mismo tiempo su alineamiento con las peores fuerzas de la derecha y la ultraderecha en América Latina. El Puma Rodríguez no es otra cosa que el vocero de un hipotético golpe de Estados Unidos contra su propio país y Venezuela. ¿Qué condiciones morales tiene para venir a darle cátedra a la sociedad argentina sobre lo que la sociedad argentina tendría que hacer el 27 de octubre? Me resultó bastante llamativo que dentro de la declaración establece las líneas centrales de lo que yo hoy llamé el legado. Es decir, se supone que hay bases, que lo que se hizo en este momento va a servir para un futuro crecimiento y que mucho de eso es invisible, ¿no? El crecimiento invisible, digo, hay cuestiones que se supone que hay un sector de la sociedad que no ve, que no vemos y que está presente y que va a dejar este gobierno como legado. Eso quizás es lo que a mí al menos me llamó la atención. Sí, serán Caputo, Midlin, Gianfranco, el primo de Macri. Y esto digamos, de subestimar la gente, lo social, a que primero estén realizadas las obras de infraestructura, algo que también el presidente Macri ha dicho, ¿no? Bertolt Brecht, que el macrismo no leyó, seguramente escribió esta idea: comer primero y después la moral. A lo mejor comer y la moral al mismo tiempo, si querés, pero nunca la moral antes que la comida. ¿Qué quiero decir? Están bien las obras. ¿Quién se va a negar a que pavimenten caminos o que hagan paseos o la cosmética en las ciudades? Pero la ciudad de Buenos Aires, tan cosméticamente cambiada por la administración macrista de 12 años, tiene 7.000 y pico de personas en situación de calle. Y mantiene el Teatro Colón, que debe existir y siempre debió existir, pero al mismo tiempo deja que muchísima gente, pero muchísima gente, desfallezca en hospitales por falta de recursos. Entonces, ¿qué te vienen a hablar de obras cuando antes que las obras está el ser humano y sus circunstancias? Y esas personas no votaron obras. Esas personas votaron un gobierno para que mejorara la economía. Esas personas votaron un gobierno para que la salud pública y la educación pública, pilares de la Argentina potencia, estuvieran bien y estuvieran mantenidas de acuerdo a los principios constitucionales. Y hay un gobierno que se defecó en la salud y en la educación pública. Y lo hizo con palabras altisonantes de todos sus dirigentes. Macri dijo una vez, pobre la gente que cae en la educación pública, ignorante de que los 5 premios Nobel argentinos salieron de la educación pública, o tal vez pretencioso alumno de un colegio pago de los más caros de la Argentina, cuyos secretos jamás se ventilarán en público. La posible hipotética sucesora para el Círculo Rojo de Macri, María Eugenia Vidal, dijo: no nos engañemos, en la Argentina de hoy los pobres no llegan a la universidad. Ignorante también de la enorme cantidad de primeras generaciones de cursantes en las universidades públicas que ha deparado la apertura en distintos distritos de distintas universidades. Entonces, la combinación, digamos, de intereses hegemónicos muy pequeños con el apoyo de un porcentaje de la sociedad, en parte engañada y en otra convencida de ese discurso, se topa con los límites cuando la ficción deja de ser ficción. La televisión tiene que mostrar lo que pasa. Los diarios empiezan a escribir un poquito de lo que está aconteciendo. Y al mirarse en el espejo, la sociedad se ve como la madrastra de Cenicienta, que es lo que le pasa al gobierno de Macri. Un día el espejito te dice: ¿sabes qué? Ya no sos el más lindo. Antes yo te decía que eras el más lindo, pero ya no sos el más lindo. Y ahí tenés que lidiar con 2 problemas. Primero, ¿qué máscara y qué careta te vas a poner para circular por la propia sociedad? O si te vas a vivir a Venecia o a Milán o a Roma, ¿cómo te la vas a arreglar cada vez que te encuentres con un argentino que camine por ahí? Y lo segundo es tener que explicarle a tus propios hijos un día que tu apellido dejó de ser un apellido ilustre para empezar a ser el sinónimo de otra cosa. Y no es la primera vez que pasa en la historia argentina en que una sociedad vota más o menos convencida
líderes que después nos preguntamos, pero ¿cómo fue posible que Fernando de la Rúa fuera presidente de este país? ¿Pero cómo fue posible que 2 veces eligiéramos a Menem? ¿Pero cómo fue posible, vamos a preguntarnos un día, que esta pandilla de CEOs gobernaran la Argentina con el aval de una parte importantísima de la sociedad que legitimó con el 51% de los votos en el balotaje su presencia en el poder? Después de las PASO, quizás el gran ausente fue Marcos Peña. Se tenían declaraciones de distintos referentes del gabinete, pero no de quien es considerado quizás el padre de la derrota política del fin de semana de las PASO. Habló en las últimas horas y esto decía. Hola, ¿cómo andás? Soy Marcos Peña. Te quería mandar este mensaje para contarte un poquito en qué estamos, contarte cómo la estamos viendo y qué cosas podemos ir haciendo desde ahora para lo que viene por delante. En primer lugar, decirte que estamos convencidos que vamos a ganar. Estamos convencidos que depende de nosotros. Estamos convencidos no por una locura irracional, sino por la propia experiencia. La PASO 2015, Mauricio quedó 15 puntos abajo de Scioli. Todos decían que era imposible llegar al balotaje. Llegamos al balotaje y después ganamos. Bueno, un audio que se les envió a los militantes de Cambiemos. Qué lindo todo, ¿no? O sea, reapareció por WhatsApp. Está siendo irónico, me parece. Sí, dijo que la diferencia en las PASO anteriores había sido del 15%. Sí. Tengo entendido que la matemática indica que fue del 8% y no del 15%. Y utiliza una terminología, digamos, que de no ser un cheto culto, uno o sea, intentaría corregirle. Habla de la locura irracional. ¿Vos conocés alguna forma racional de locura, no, por ejemplo? En general no. Y entonces ahí ves el vacío del discurso. Y por otra parte, el teorema que Adrián Paenza había planteado en público la otra vez de salir a conseguir votos. Si yo consigo que 2 personas voten lo mismo que yo, si esas 2 personas consiguen lo mismo, finalmente se llega inmediatamente a un triunfo de proporciones repetido, pero de tal manera de mandás 10 WhatsApp y conseguime 10 votantes. ¿Pero por qué? ¿Por qué mérito? ¿Porque somos lindos? ¿Porque somos jóvenes? ¿Porque somos modernos? Así se vota, digo, en una sociedad, porque no hay una explicación en el WhatsApp para su propia tropa de Marcos Peña qué aspectos del gobierno se podrían resaltar. Y yo le pregunto a cualquier funcionario del gobierno, bueno, decime qué hizo bien Macri. O sea, dame los datos estadísticos que marquen en qué rubro aumentó la calidad de vida de los argentinos que no sean dueños de empresas en este lapso de 4 años. Bueno, ha sido una de las grandes falencias, creo, de la campaña, ¿no? Cuando el propio presidente Macri dijo, bueno, esto no tiene que ver con los argumentos, esto también es una cuestión de militancia, una cuestión de creer, del futuro, de lo que es parte de esta especie de transición, sacrificio ahora para disfrutar más adelante, ¿no? Pseudo religioso, ¿no? Sí, algo místico. Sí, como Pipo Chipolati, ¿no? Sí. El primero te lo regala, el segundo te lo cobran, digamos. Pero me parece que al respecto la sociedad les ha dado una lección, ¿no? Que es dable suponer que se repetirá el 27 de octubre. La verdad no es con promesas como se gobierna. Con promesas quizás se llega a un gobierno, pero luego cuando vos tenés que salir a la cancha y jugar, tenés que, ya que a Macri le gusta tanto la metáfora futbolera, que prácticamente es la única que domina, y más o menos, porque muy buen jugador de fútbol no es, y me consta, es que tenés que jugar los partidos, y además tenés que hacer goles, y tenés que tener el pundonor de transpirar la camiseta, y nada de eso ha hecho este gobierno, que simplemente ha transcurrido. Es un gobierno que ha transcurrido y que se va a preocupar dentro de unos años por rescatar algún aspecto y va a encontrar muy poco, que no sean los elogios de Vargas Llosa, el Puma Rodríguez o las imitaciones de Freddie Mercury, porque de verdad no va a encontrar en sí mismo, pasado el tiempo, como suele acontecer, como le habrá pasado a Fernando de la Rúa antes de partir al cielo de los presidentes, o como le estará pasando a Carlos Menem, encontrar elementos que le ayuden a hacer su propia evaluación final. De Menem podríamos decir que al lado de Macri hasta parece un socialdemócrata. Y mirá que Menem fue mucho, las hizo todas. Las hizo todas. Carlos, te quiero agradecer muchísimo. Estás en Radio Colonia, en el programa que se llama La Tarde con Carlos Polimeni. Todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 17. Perfecto. Bueno. Y nos divertimos y hacemos buena radio, que siempre es importante. Muy bien, muy recomendable. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vos por la invitación.